Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días a usted, a sus compañeros periodistas de La Hora de la Verdad, a los oyentes, dado que, no obstante que está bien avanzado enero, pero es la primera vez que hacemos una entrevista radial y en la emisora amiga, y en el programa amigo La Hora de la Verdad en el año, sea la oportunidad de desearle a usted, a sus compañeros periodistas, a las familias y a los oyentes un buen 2017, que lo tendremos que luchar, doctor Fernando. Gracias, señor presidente. Lo mismo para usted, para todos los suyos. Un feliz año en la medida en que eso sea posible en las difíciles circunstancias en las que estamos. Y vamos con la primera, señor presidente, para que usted nos ayude a entender las cosas, porque usted es la persona que con toda claridad y con plena autoridad enfrenta los grandes temas nacionales. Acabamos de ver cómo la parte mayoritaria del gobierno en el Congreso, porque es así, aprobó una reforma tributaria que va a desbarajustar la economía colombiana, que le va a crear un problema gravísimo a la gente más pobre de este país, con impuesto a las ventas acrecentado en el 20%, del 16 al 19%, y al mismo tiempo aparecen dos funcionarios de excepcional significación en la política colombiana. El fiscal general de la Nación, que dice que la corrupción en la contratación regional, en la contratación en el país, vale por lo menos 20 billones de pesos. Y ayer aparece el Procurador General de la Nación, que desde luego es muy afecto a algunas corrientes mayoritarias en el gobierno de Santos y estima la corrupción entre 20 y 40 billones de pesos. Y la reforma tributaria que nos agobia fue decretada a través de una ley para conseguir 7 billones de pesos. Presidente, no entendemos, con un esfuercito que se hubiera hecho por limitar siquiera los términos de la corrupción, hubiera sido suficiente para no someter al país a este esfuerzo extraordinario al que está siendo sometido. Usted, presidente, por favor, explíquenos qué es lo que pasa. Doctor Fernando, yo no me atrevo a hablar contra la corrupción sin empezar por rechazar que un funcionario de mi gobierno o alguien hubiera recibido sobornos de Odebrecht o de otra firma. Lo rechazo totalmente. Los colombianos que conocieron al ministro Andrés Uriel Gallegos saben que era un hombre absolutamente pro. Yo he procurado en mi vida privada, en negocios del campo, hacerlos con toda honestidad, y los dineros del Estado ya han estado bajo mi cuidado, desde la jefatura de bienes de empresas públicas de Medellín, cuando tuve mi primer cargo público, hasta la presidencia de la República, los he manejado con pulcritud y con austeridad. Por eso he pedido las más drásticas sanciones a quien del gobierno mío hubiera recibido soborno. Por supuesto que hay que distinguir entre la corrupción y lo que es la persecución política a tantos compañeros que están en la cárcel por persecución política. Dicho esto, esta mañana veía uno Estraval. ¿Cuánto tiempo llevaban hablando de Estraval? Era una estafa a los colombianos más grande, Interbolsa. En este momento ha actuado el fiscal Néstor Humberto Martínez, pero ¿cuánto tiempo se llevaba en eso? Ese tema de corrupción. Pero es que a uno lo sorprende esto. Yo presenté unas pruebas que en manos de una fiscalía acuciosa hubieran servido para adelantar una investigación. Las pruebas cuando dos asesores políticos del gobierno le cobraron al narcotráfico 12 millones de dólares por una gestión ante el gobierno, que el gobierno aceptó que la hicieran, y la hicieron. Y presenté unas pruebas que habrían servido para que la fiscalía adelantara una investigación de que posiblemente 2 billones de dólares de esos 12 habrían llegado a sanear costos, déficit de la campaña presidencial Santos 2010. Simplemente el fiscal, mientras convalidaba el montaje del hacker contra Oscar Iván Zuluaga,
que también afecta a mi honra. Yo llevo 2 años largos en la Corte Suprema por un hacker que no conocí, de quien supe cuando hubo el escándalo. Ahí mismo el fiscal convalidó de la época, convalidó ese montaje, y ahí mismo procedió a decir que no había nada que investigar en el tema de los 12 millones. Y mire esto. Por ejemplo, yo estaba preguntando, hombre, díganos, ¿qué campaña financió Odebrecht? Porque he tenido yo una norma. La norma que yo he tenido es que los gastos de mis campañas queden en libro y se registren desde antes de que fuera obligatorio. Ya 2 campañas a la presidencia así lo hizo Fabio Echeverry Correa. Por eso cuando el señor Petro me denunció que había recibido dinero de la señora de apuestas, pagan de pues hombre, tan fácil como que está en la contabilidad y en el consejo electoral, porque eso hizo parte de una plata que dieron unas firmas de chance y después se registró con toda la buena fe, y después apareció que una de esas firmas era esa señora dueña o socia. Entonces yo no necesitaba ninguna investigación, estaba declarado. No hemos podido saber hasta qué punto si Odebrecht financió o no financió las campañas Santos 2010 y 2014. Eso no lo hemos podido saber, se está en la obligación de que se le diga al país. Santos me acusó de todo hace 2 semanas. Yo simplemente conté lo que ha pasado con mis hijos, cómo se sometieron a ese auditor internacional que es Kroll, que no encontró ninguna anomalía, que eso lo tiene la fiscalía, esa infamia contra mis hijos, y le contesté caso a caso, sin adjetivos que insultaran, todo lo que aquello de lo cual me acusó. Por ejemplo, Saludcop, porque no investigan cómo se robaron Saludcop. Es que el superintendente Mario Mejía, que en paz descanse, en nuestro gobierno, le ordenó a Saludcop devolver más de 600.000 millones a la salud. Cuando llegó este gobierno revocaron eso. Por fortuna el Tribunal de Cundinamarca dijo que nosotros teníamos razón y quedó en firme. Y este gobierno terminó en la intervención de Saludcop y se la robaron. No el ministro Alejandro Gaviria. Siempre lo he dicho claramente. Yo he denunciado esto, lo denuncié en el Congreso y lo volví a escribir. Hace poco me reuní con el gerente saliente de Café Salud en presencia de testigos. Estas reuniones no se pueden hacer sin testigos. Y le dije, y me dijo que había encontrado en eso de Saludcop 80, 90 contratos entregados a políticos que habían contribuido a la quiebra. Le dije, hombre, denuncie, quedó callado. Vaya al Congreso. Me dijo, no puedo ir porque me meten a la cárcel, porque hay una orden por incumplimiento de tutelas, y le pídale una dispensa a la Corte Constitucional, que usted explíquele por qué no la ha podido cumplir y cómo las va a cumplir, etcétera. Nada, y yo creo que es un hombre honesto. Él salió hace poco, pero esas cosas hay que denunciarlas. Oiga, me acusa Santos, a mí acusaron, se hicieron para que sacaran los medios que la señora mía era dueña de Saludcop. Hombre, infamia, por una cosita, doctor Fernández, un homónimo parcial, cuando yo lo único que he hecho es, honestamente, en toda mi vida política, apoyar las cooperativas y no participar de ellas, para poderlas apoyar. Y yo creo que le hice al país una de las tareas, no están todos los defectos míos, ni faltan, una de las tareas más difíciles en la historia moderna de Colombia, haber desmontado ese pulpo de corrupción que era el Seguro Social. Tenía 33.000 empleados, sindicatos, uno de esos sindicatos al servicio de la guerrilla. Yo sufrí atentados. Era un pulpo de corrupción y politiquería con 3 millones de colombianos afiliados. Santos me dices que la corrupción del seguro, cuando yo lo desmonté, le desmonté la EPS y la sustituimos por la nueva EPS, que es del gobierno, de una de esas fiduciarias del gobierno, y las cajas de compensación. Le eliminé a Cajanal. Ahora el gobierno se jacta de Colpensiones, la creamos nosotros, etcétera. Entonces, sin insultarlo, le contesté punto a punto
en lo que se llama las almendras. Y entonces ayer anunciaron en una emisora que tienen 2 abogados ya contra mí, que proceda. Yo seguiré en esta tarea porque nosotros en el Centro Democrático, por la circunstancia de que algún funcionario mío hubiera recibido soborno, que tiene que ir a la cárcel, ya está Gabriel García en la cárcel, nosotros no podemos dejarnos acomplejar porque la gente me acompaña en el Centro Democrático es totalmente honorable y porque yo le puedo decir a los colombianos y por eso estoy en todos los debates que yo he manejado los dineros del Estado que han estado bajo mi responsabilidad con austeridad y con transparencia. Por eso, perdónenme, vamos a seguir esta lucha. Y usted llega al tema tributario. Hombre, mire, uno de los países más gravados del mundo. Mire cómo se ha caído la inversión. Yo presenté en el debate de la reforma tributaria la caída de la formación bruta de capital. Esto es, si no fuera por algo de infraestructura de vivienda, eso, por ejemplo, lo de maquinaria, una caída el año pasado hasta el tercer trimestre, la adquisición de maquinaria del 14%, etcétera. Cuando una economía empieza a ver decaer la confianza de inversión, la formación bruta de capital, esto es, la adición de medios de producción, maquinaria, equipos, etcétera, esa economía empieza a tener unas desaceleraciones preocupantes. Yo le dije a Santos en 2010, la UNED, que fui a la presidencia invitado por él, que no quitaran los incentivos de inversión. Se rió, me dijo que ya no lo necesitaban. Le dije, presidente, eso lleva muy poquito, apenas Colombia está empezando a estar en las pantallas de inversión, no quiten eso. Digo que ya no lo han necesitado. Le dije, y lo quitaron y encima vino una tasa tributaria altísima, uno de los países más gravados del mundo. Y ahora le graban el consumo. Entonces, cuando le dejamos una economía para que se mantuviera en el 5 o 6, ahora Santos nos muestra una economía del 2. Por favor, ¿para dónde vamos? Juan Luis Londoño siempre dice que para resolver este problema de la informalidad necesitábamos crecer por lo menos al 5. Eso lo pusimos en nuestro documento de 2006-2005 que se llamó Colombia Segundo Centenario, que este gobierno abandonó. Presidente, llevamos 3 años con un crecimiento económico que no hace posible que el país tenga un desarrollo social sostenible, 3%, 2.5%, y el del año pasado no han querido darlo. El señor Perfetti se niega a dar la cifra, pero parece que va a estar por el lado de 1.6 a 1.8 y las cosas empeoran. Presidente, así como se puede mantener un país con relativa tranquilidad, con optimismo, ¿cómo pueden los jóvenes encontrar un empleo? ¿Cómo puede ser Colombia viable con estas tasas de crecimiento, presidente? Doctor Fernando, a mí me gusta tener varias fuentes de conocimiento. Uno tiene que estar preguntándole a los que saben, eso es bien importante. Uno tiene que estar leyendo documentos. Cuando uno no alcanza a entenderlos, preguntar a los que lo van a interpretar. Y además, hablando con los colombianos. Mire, voy a decir esto. Póngale todo lo que le faltó a mi gobierno. Yo digo que apenas dejamos en seguridad, inversión y política social unas semillas. Muchos jóvenes que vivían en el extranjero empezaron a regresar. Hoy me los encuentro en aviones. En una parte del lado que me dice, estamos buscando oportunidades en el extranjero porque se acabaron en Colombia. Entonces Colombia está otra vez expulsando juventud. Alcaldes del área de Miami me han dicho que hasta hace 3 años ellos despachaban colombianos que traían el dinero a invertirlo en su patria. En el último año y medio lo que hacen es recibir colombianos que han vuelto allá llevándose el dinero. Entonces, si usted le suma a las cifras de crecimiento económico, a las cifras de
desaceleración de la formación bruta de capital y de su caída en sectores tan importantes como maquinaria de equipo. A la cifra, hombre, hasta el tercer trimestre se había presentado descenso en el consumo de alimentos. Es muy grave. En una población que todavía crece más o menos al 1 o 2% al año. Si usted le suma a eso el tema empírico de los jóvenes y el tema, por ejemplo, de la opinión de estos alcaldes del área de Miami, encuentra que el país está sacrificando, está maltratando, está destruyendo oportunidades para las nuevas generaciones. Señor presidente, la batalla suya contra la inseguridad partió de la batalla suya contra el narcotráfico. El narcotráfico, el combustible que alimenta todas las guerras, en frase feliz que usted pronunció, y se dedicó a esa batalla, bombardeando los campamentos donde estos bandidos se alojaban para cuidar a los raspachines y a los productores de coca, fumigando lo que fuera necesario fumigar para reducir los cultivos de coca, extraditando a los bandidos que solicitaban las Cortes de los Estados Unidos para que respondieran por delitos de narcotráfico, y quitándole los bienes con una ley de extinción de dominio que entonces se aplicaba con una eficiencia extraordinaria. El presidente Santos desmontó todo eso y hoy, en lugar de 45.000 hectáreas de coca, tenemos más de 200.000 en palabras del fiscal general de la Nación. Eso ya tiene reconocimiento oficial. Y ahora sale el secretario de Estado de los Estados Unidos, nada menos que eso, diciendo textualmente que le va a exigir a Colombia el cumplimiento de sus compromisos para detener la producción y el tráfico de cocaína. Nosotros estamos diciendo que a Santos lo corneó el toro de la droga. Obama fue condescendiente, fue complaciente, como que no le importó que este país fuera un mar de coca. Ahora se convirtió en un mar de coca con todos sus efectos, empezando por el efecto en la seguridad de las ciudades. Presidente, no hay ciudad de Colombia que no diga que su principal problema es el problema de las ollas o del microtráfico o del consumo interno de la cocaína. Al país lo destruyó, pero le está declarando también una guerra a los Estados Unidos con gigantescas cantidades de cocaína que salen por el mar, salen por todas las rutas, por Centroamérica, buscando el mercado americano. Presidente, sobre este tema me parece o nos parece que se ha hecho y se ha dicho muy poco. Sí, doctor Fernando. Entonces, divida, me olvidó de decirle algo en relación con ese tema de las oportunidades en el extranjero, pero después lo traemos a la mente y se lo digo. Vamos a la droga. El tema, el problema es inmenso. Inclusive se llegó a decir que como no la estaban persiguiendo, iba a disminuir la tasa de homicidios, que ellos matan es cuando los persiguen. Pero mire, en algunas ciudades el año pasado aumentaron los homicidios, empezando por Medellín, mi ciudad, que tiene un alcalde bastante comprometido con la seguridad. Entonces, el narcotráfico, así no lo persigan, eso crea violencia y genera todo ese fenómeno de drogadicción y toda esa delincuencia asociada. Usted ve en un terminal de buses, entonces ahí hay distribución de microtráfico y a los conductores y dueños de los buses los extorsionan. Y ve en las carreteras, por ejemplo, por ahí cerca de los cultivos de droga, camión que pasa con una vaca, unos litros de leche, etcétera, lo extorsiona. Eso va asociado a en una ciudad hay microtráfico y extorsionan los almacenes que están y con eso financian extorsionistas para extorsionar los almacenes. Hay que ver la extorsión del sector agropecuario, la gente atemorizada, callada, pagando. Es una realidad. Estados Unidos. A mí me preocupa esto. Este gobierno convenció a la administración Obama, primero, que la FARC se retira del narcotráfico,
y la FARC sigue muy activa en muchas partes del país. Segundo, que tiene un programa para eliminar el narcotráfico y la administración Obama creyó en eso. Me da miedo que ahora le echen el mismo cuento a la administración Trump. Entonces la FARC se va acomodando. Por eso a nosotros nos va a tocar tener una muy activa participación internacional. Porque ya los señores de la FARC dijeron que Obama, oiga, son además ingratos, que Obama apenas les dio apoyo retórico. Pues mire, ¿cómo le parece, hombre? ¿Cómo le parece? A muchos nos hicieron pensar que Obama antes de irse iba a pedir la extradición de unos tipos de estos de FARC. A mí me lo dijeron en el Departamento de Estado y no lo hicieron. Y entonces estos desagradecidos dicen que Obama apenas les dio un apoyo retórico. Y ahora dicen que esperan un apoyo real de Trump. Hay que poner mucho cuidado en eso, porque estos tipos saben engañar. Pero además, miren lo que está ocurriendo. Dicen que Santos les prometió que gestionaba la liberación de Trinidad y que Kerry los ilusionó. Ahora se quejan de eso. Y Santos, yo recuerdo que nosotros preguntamos tanto al asesor norteamericano, ¿cómo es que se llama? El asesor de Obama en eso, a quien yo lo tuve que cuestionar. Como al gobierno nacional nos dijeron que el tema Trinidad no estaba en la mesa. Sin embargo, Santos dijo a la FARC que estaban haciendo gestiones para que liberaran a Trinidad. Y ahora la FARC dice que Santos los engañó. Yo le pido a los colombianos que oyen la hora de la verdad escribirle al presidente Trump, al secretario de Estado de los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, para que se ponga todo el cuidado en esto del narcotráfico. Y nosotros aquí interiormente vamos a seguir la lucha, doctor Fernández. Señor presidente, usted es la cabeza del único grupo opositor compacto y serio que hay en el Congreso de la República. Pero ese Congreso de la República, como decía un distinguido miembro del Centro Democrático, es un Congreso eunuco, porque le quitaron la facultad primordial y esencial de todo Congreso, que es la iniciativa. La iniciativa parlamentaria quedó en manos aparentemente del gobierno y en realidad a través de los acuerdos de una comisión de seguimiento integrada paritariamente entre el gobierno y las FARC, con derecho a intervenir en ese proceso Cuba y Venezuela, es decir, Raúl Castro y Nicolás Maduro tienen iniciativa parlamentaria en Colombia, pero además el procedimiento legislativo quedó en nada a través del famoso Fast Track y además el Congreso no tiene la facultad de modificar las leyes cuyos los proyectos que le vienen del gobierno y de la comisión de seguimiento. Así, presidente, uno puede decir que subsiste en Colombia el principio democrático esencial del equilibrio de poderes con un Congreso disminuido de esta manera. Usted tiene toda la razón, doctor Fernando, lo acabaron, por eso nosotros hemos dicho que esto es un golpe de Estado a la democracia. Y me preocupa esto. Magistrados de la Corte Constitucional han dicho que no, que ellos no se refirieron al referendo, al plebiscito. Si la misma Corte Constitucional, por un lado le da la razón al gobierno y por el otro lado es ambigua, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Nosotros tenemos que definir ahora el plan de acción. Fuera de que este año tenemos que estar en esa batalla en el Congreso, nos toca definir ahora en los próximos días, una vez acaben de aprobar este acto legislativo de justicia, si recogemos firmas para una revocatoria que se puede rehacer dentro de los 6 meses siguientes a la aprobación, o si recogemos firmas para una reforma a la justicia. Mire, doctor Fernando, con esta experiencia de tantas cortes y de esa politiquería, yo no sé si iban a nombrar o si nombraron al esposo de la presidenta de la Corte Constitucional en una embajada. Si eso lo pararon, fue que el gobierno, fue que lo denunció medio a tiempo, creo que lo denunció Jan Mure a tiempo, y lo pararon, pero yo no sé si lo nombraron o no, pero es que eso es bastante dañino a la democracia. Vea, yo creo que el país necesita solamente una corte,
una corte seria, de reorganizar la justicia. Eso podría ser objeto de que lo propusiéramos en un referendo, acompañado de unas medidas muy drásticas, por ejemplo, cualquier caso de corrupción tenga muerte política y no haya proceso de paz que pueda levantarlo. Es que mire, ahora, cualquier funcionario público que hubiera hecho corrupción para apoyar a la FARC, por esta amnistía queda amnistiado, ¿cómo le parece? Entonces yo también oigo en el país un discurso de unas gentes que se rasgan las vestiduras contra la corrupción y están apoyando esta impunidad total a la FARC y a los corruptos que fueron corruptos por ser cómplices de la FARC. ¿Para dónde vamos, doctor Fernando? Entonces nosotros tenemos que pensar cuál es la ruta a emprender, y yo creo que tenemos 2-3 semanas de reflexión para proponerle al país, a los sectores que nos acompañan, una ruta de trabajo este año frente a estos elementos. Este año que empieza pues con una situación económica dramática, un crecimiento inferior al 2% anual, una balanza cambiaria y de pagos negativa, una situación fiscal insostenible con una reforma tributaria que le hace enorme daño a las clases medias y a las clases pobres del país. Tenemos una situación de seguridad o de inseguridad pavorosa en las ciudades por las ollas del microtráfico. Tenemos una situación muy delicada con los Estados Unidos. Tenemos un Congreso sin iniciativa y un Congreso que ni siquiera puede cambiar los textos de los proyectos que se le proponen a su consideración. Tenemos pues una situación política, social, económica muy difícil. Pues presidente, que Dios nos tenga de su mano, pero hay que librar la batalla, presidente. En eso estaremos, doctor Fernando, en eso estaremos, y necesitamos la ayuda de tantos colombianos. Ojalá cada oyente de La Hora de la Verdad que ha acompañado las tesis que defendemos sea un multiplicador. Es un año en que tenemos que hacer un gran esfuerzo de multiplicación de apoyos. En la tarea estaremos. Buen día, inmensa gratitud, y nos mantenemos en contacto, doctor Fernando. Muchas gracias, señor presidente, y recupérese. El presidente Uribe tiene algunos problemas de salud que con su voluntad titánica ayudará para que muy pronto esté en la plenitud de sus condiciones. Ha hecho un esfuerzo grande por estar con nosotros en La Hora de la Verdad y nos ha dado, como siempre, un excelente reportaje con sus luces, con su capacidad de síntesis, para que los colombianos sepamos realmente en qué mundo estamos y cómo empezamos este año 2017. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, de ayer, de hoy, de siempre, como se lo hemos dicho, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Son ya las 7 de la mañana, 3 minutos.